Bueno, el otro día nos habíamos quedado ya al final del epígrafe sobre la dictadura de Primo de Rivera. Nos habíamos quedado con cuáles habían sido los intentos de la dictadura de Miguel Primo de Rivera de institucionalizarse. Tenemos que tener en cuenta que desde su inicio la dictadura de Primo de Rivera se había mostrado como una solución temporal. Es decir, no se había derogado la Constitución del 76 porque en teoría se iba a volver a ella. Pero después de los éxitos iniciales, Primo de Rivera había mostrado que no, que lo que quería era mantenerse en el poder. Pero desde los años 20, desde finales de los 20, creo que es desde el 28, 1928, Primo de Rivera es diagnosticado de diabetes, su salud va a ir empeorando muy rápidamente y ese proyecto de institucionalización política que había tratado de implementar pues no va a dar sus frutos. Mientras que económicamente la dictadura de Primo de Rivera sí que tuvo éxito, realmente consiguió, bueno, pues en gran medida gracias a que la economía mundial después de los años del año 23 pues estaba en crecimiento y luego además que la política económica de Primo de Rivera, que ahora vamos a explicar después, pues tuvo un éxito y una gran aceptación social. Pues mientras que la economía iba bien, lo que era el asentarse políticamente como un régimen político exitoso, pues no va a ocurrir. A la dictadura de Primo de Rivera le van a ir creciendo las oposiciones. En primer lugar están las oposiciones tradicionales, ¿no? Pues los partidos republicanos, que se oponen a Alfonso XIII y por tanto también a Primo de Rivera. Tenemos que los sectores catalanistas no han visto, no han visto que Primo de Rivera les haya ofrecido una mayor concesión a su autonomía, ¿no? Luego los partidos republicanos catalanistas, la izquierda catalana de Macià, va a llegar incluso a plantear una invasión desde Francia con apoyos de la CNT. La CNT va a recuperar fuerza dentro de Cataluña. eh, Sectores del PSOE también se van a oponer a Primo de Rivera. Los intelectuales se habían opuesto a Primo de Rivera. Incluso, y aquí es donde quizás estaría la clave, incluso el ejército poco a poco va a ir, bueno, pues sintiéndose agredido por no solo Primo de Rivera, incluso por Alfonso XIII. Primo de Rivera va a tener una confrontación directa con un cuerpo del ejército, con los artilleros, que se quejaron de la política de ascensos de Primo de Rivera. Y Primo de Rivera, en vez de pues escucharles o no sé, hacer una negociación, lo que hace es disolver el cuerpo y bueno, pues va a actuar de forma muy dura con todo el cuerpo de artilleros. Alfonso XIII no le parecía bien esta forma de responder a la crítica desde el ejército, pero Primo de Rivera va a amenazar con que si Alfonso XIII no le apoya, él va a dimitir. A partir de, bueno, Alfonso XIII va a ceder y va a aceptar la medida de Primo de Rivera, pero eso va a generar que dentro del ejército haya un descontento, ya no solo con Primo de Rivera, sino con Alfonso XIII, que ven que ha apoyado a Primo de Rivera en una medida bueno, pues lo que demuestra es que no se está defendiendo los intereses de una parte del ejército, que luego, en este caso, han sido los artilleros, pero en otro momento pueden ser otros. Entonces tenemos que Primo de Rivera ha perdido apoyos, su oposición está creciendo y que incluso llega un momento en el que debido a que Alfonso XIII ve que Primo de Rivera su salud está empeorando, pues Alfonso XIII se empieza a plantear que quizás necesita quitarse a Primo de Rivera, porque si cae Primo de Rivera va a caer él. Mientras la situación está yendo muy mal y vamos, está empeorando y dentro del propio ejército se está organizando un golpe de estado contra Primo de Rivera, ya había habido dos intentos de golpe de estado previamente, pues Primo de Rivera ve que su situación es muy débil y decide que, bueno, hace una serie de propuestas políticas a Alfonso XIII que le pide tiempo
para responder y mientras pues Primo de Rivera decide que va a intentar pues conseguir una mayor fortaleza política de su posición, como pues pidiendo una consulta a los otros capitanes generales de España para ver si le apoyaban, pero no le respondieron con un claro apoyo. Y eso hizo que Primo de Rivera, a finales de enero de 1930, presente su dimisión al rey. Es aceptada, Primo de Rivera huye a París, y vamos, se va a París y en 2 meses tan solo va a morir de su enfermedad de diabetes. En una situación muy, bueno, pues muy triste, no tenía casi compañía, estaba en un hotel nada lujoso, un poco, bueno, una situación pues que demuestra el fracaso de su proyecto político y la falta de apoyos que tenía ya al final. Pero Alfonso XIII sigue siendo el rey y quiere mantener que el gobierno de España funcione correctamente. Alfonso XIII va a intentar restablecer el sistema parlamentario con el que había heredado de la Constitución de 76. Y esto lo va a intentar a través de dos gobiernos, los cuales los dos fracasaron. El primero de los gobiernos lo va a llevar el general Berenguer, que es un viejo conocido nuestro, porque él tenía un cargo, era el encargado del protectorado de España durante el desastre anual. Y el segundo encargado de intentar que la situación funcione es el almirante Aznar. Pero ninguno de los dos van a conseguir, bueno, pues un apoyo político que permita que el sistema de la restauración vuelva a estar presente. Por ello, el almirante Aznar va a convocar elecciones. Se quiere revitalizar el sistema parlamentario, pero hay temor a hacerlo permitiendo votar directamente a las Cortes. Por ello, lo que se decide es ir poco a poco. Primero se van a convocar elecciones municipales, después territoriales y después ya nacionales. Así, se van a convocar elecciones municipales para el año 1931. En esta situación tenemos que plantear que incluso sectores que apoyaban a Alfonso XIII, monárquicos, rechazan los titubeos que está mostrando Alfonso XIII, que bueno, pues sigue eligiendo a militares para intentar restablecer un sistema político parlamentario. Mientras esto estaba ocurriendo, la oposición a Alfonso XIII se va a empezar a organizar. Al margen del sistema, se va a dar el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930, en el cual los principales representantes de los partidos republicanos, del autonomismo catalán y gallego, y luego más adelante socialistas y anarquistas, van a unir fuerzas para promover el que en España se instaure una república, es decir, que Alfonso XIII sea expulsado de España. La idea de este pacto de San Sebastián era que se iba a llevar a cabo un golpe de Estado, un alzamiento militar, que al ser apoyado por los principales partidos de la oposición, pues se consiguiera establecer la república en España. Otro de los acuerdos que se llevó era que se iba a estudiar, se iba a intentar llevar a cabo un estatuto de autonomía para Cataluña. Pero no va a ser un golpe de estado el que lleve a España a convertirse en una república, sino que fueron esas elecciones municipales de 1931. Y es que los partidos que estaban en contra de Alfonso XIII van a plantear las votaciones a esos alcaldes, a esos ayuntamientos, como un verdadero plebiscito por la República. Es decir, ellos van a plantear en su propaganda que si votabas a los partidos y que estaban a favor de la República, todos estos del Pacto de San Sebastián, lo que estabas apoyando no era a tus representantes al ayuntamiento, sino estabas apoyando a la República. Bueno,
Lo que va a ocurrir es que se va a poder, gracias al Pacto de San Sebastián, que tenemos aquí la fotografía, se va a crear una conjunción republicano-socialista. Estos son los partidos políticos que apoyaban el Pacto de San Sebastián. Y esa conjunción republicano-socialista va a conseguir vencer en los principales ayuntamientos de España. En 41 de las 50 capitales de provincia vencieron. Lo cierto es que tenemos que decir que la mayoría de concejales que salieron electos en estas elecciones no fueron de esta conjunción republicano-socialista, pero sí de las capitales de provincia. Ante esa situación, Alfonso XIII decide que la república, vamos, que su posición es demasiado débil y decide abandonar España. Em, Hemos de decir que, claro, si en gran medida los resultados estaban falseados en las zonas donde los caciques tenían más poder. Las zonas de España donde había verdadera libertad política y verdadera libertad de voto eran las ciudades, que es precisamente donde vencieron los partidos republicanos. Así, esas elecciones que habían sido el 12 de abril, 2 días después, el 14 de abril, popularmente el propio pueblo va a salir a las calles a celebrar la República y se va a proclamar en los ayuntamientos donde vencieron los partidos de la conjunción republicano-socialista la Segunda República. Aquí tenemos los resultados de las elecciones. Tenemos que monárquicos y otros consiguen más o menos el 50, aunque es algo más del 50%, mientras que republicanos y socialistas, bueno, pues tienen unos resultados similares. Pero la clave está donde vencen unos y dónde vencen otros. Republicanos y socialistas habían vencido en las principales capitales de provincia. Bueno, aquí ya habríamos acabado el epígrafe 9.3, pero el libro nos plantea algunos aspectos que creo que sí que sería bueno que tuviéramos en cuenta, ¿vale? El libro nos recalca el que la economía al inicio del siglo XX sigue siendo proteccionista, esto es algo que pues ya hemos hablado. Los aranceles era la herramienta para hacer que a cualquier persona, a cualquier comerciante le interese más comprar producto local, producto nacional, que importar del extranjero, algo que está defendido principalmente por los burgueses de Cataluña, los burgueses de Castilla y los burgueses del País Vasco. Eso hizo que España termine siendo una de las economías más cerradas y proteccionistas de toda Europa. Eh, Dentro de la historiografía, dentro de los historiadores, hay opiniones muy distintas respecto a las consecuencias que tuvieron estas políticas económicas. Algunos dicen que fue algo positivo para el desarrollo económico, pero hay otros que dicen que eso solo va a hacer que no puedan mejorarse las economías de muchas otras zonas de España. Al final, el proteccionismo lo que busca es que aquellas zonas que están bien desarrolladas puedan seguir manteniendo su desarrollo a costa de que no se desarrollen otras, ¿no? No haya competencia. En cuanto a la economía agrícola, la producción agrícola, sí que va a haber un crecimiento, pero de nuevo lo que había ocurrido igual durante el siglo XIX, el crecimiento es más es menor, es más reducido que el de otros países de Europa. El cereal sigue siendo la principal producción agrícola. La siderurgia es el sector económico que más creció, en concreto en la zona de Vizcaya, con los altos hornos de Vizcaya, esa empresa local del País Vasco. Ahora, donde sí que habría que hablar algo más es de más cambios respecto al siglo XIX es en la demografía. Es en el primer tercio del siglo XX cuando la demografía se moderniza dentro de España, cuando se iniciaría el modelo o el régimen demográfico moderno, ya no el antiguo. Pero va a haber una diferencia, ahora la vamos a señalar. ¿Por qué crece la demografía? Bueno, pues ahí está el auge económico
gracias a las exportaciones que se habían dado durante la Primera Guerra Mundial. Tenemos que la revolución industrial ha traído los avances en higiene, los avances en sanidad. Y luego incluso también habría que decir la política económica de la dictadura de Primo de Rivera, que ahora vamos a mencionar. Bueno, em, durante la Primera Guerra Mundial la economía creció en España, pero ya hemos visto que eso hizo que eso no significa que mejoraran las condiciones de vida de los trabajadores, porque van a ser unos años de fase alcista, gracias a que se está vendiendo productos producidos en España al extranjero, pero eso no hizo que eso mejoraran los sueldos de los trabajadores, generando conflictividad social, a la cual se suma la crisis de posguerra, que hace que incluso empeore la situación de los trabajadores. Hay un proceso de inflación, es decir, suben los precios. Em, Luego llega la crisis de posguerra. Eso hace que la economía española se deprima, es decir, decrezca económicamente sus ingresos. Y luego incluso habría que mencionar que los empresarios de España no utilizaron la mejora en sus ingresos económicos para invertir y mejorar sus sistemas productivos, sino que, bueno, pues prefirieron quedarse el dinero para ellos. Ahora, qué le va a ocurrir a la economía española durante la dictadura de Primo de Rivera? Bueno, pues hay un incluso mayor intervencionismo estatal. El proteccionismo, el imponer aranceles, el imponer impuestos a la importación de productos, es una medida intervencionista, porque significa que el Estado está coartando la libertad económica. Lo que ocurre es que aquí estamos en un contexto de los años 20 en en los que se ha puesto de moda, principalmente desde Italia, el que el Estado controle la economía aún más, ¿vale? Que el Estado ejerza como una especie de patrón, como una especie de padre que controle todo los aspectos de la economía, porque se entiende que eso lo que va a producir es bueno, pues una especie de control porque se confía en que el Estado es un padre benévolo, un padre bueno con sus súbditos, con los españoles, y que va a encargarse de que empresarios y trabajadores pues se lleven bien y haya un acuerdo entre ambos y pues sean capaces de trabajar y de coexistir, ¿no? Y llegar a un buen acuerdo. Ese es el planteamiento dentro de la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, em, hubo muchas medidas de intervencionismo económico para el poco tiempo que duró la dictadura. Lo que se hizo fue, por ejemplo, subvencionar industrias que tuvieran problemas económicos, aquellas que fueran de interés nacional, compañías ferroviarias, compañías navieras, utilizar el dinero del Estado para ayudar a las empresas con problemas. Por ejemplo, se van a crear también monopolios. Hay sectores que se consideran de interés nacional y por ello se van a dar en exclusiva a una empresa que se encargue de su gestión, como por ejemplo el petróleo para la CAMSA, que se crea durante la dictadura, o los telégrafos y la telefonía a la Compañía Telefónica Nacional de España, que luego de aquí vendrán empresas como es, por ejemplo, la Telefónica, empresas nacionales que se encargan de un sector que es de interés público. Eh, Más, se van a promover numerosas reformas públicas. Esto significa invertir dinero público en que empresas españolas se dediquen a mejorar, por ejemplo, las carreteras o se construyan embalses. Los embalses son algo básico para el crecimiento económico de un país. Un embalse no solo produce electricidad, sino que también permite controlar mejor los sistemas de regadío, lo que permite hacer un uso más racional
y mejorar la productividad agrícola del país. La productividad eléctrica, sin duda, fundamental para finalizar o para establecer ya una base sólida para la industrialización de España. En definitiva, la dictadura pretendía proteger y favorecer el desarrollo de un capitalismo nacional que estuviera en gran parte financiado por el Estado, pero sin atreverse a acometer la reforma necesaria de Hacienda que obligara a pagar más a los que más tenían, lo que habría sido necesario para poder verdaderamente tener un efecto, para que hubiera dinero para llevar a cabo todas estas medidas que son tan caras, ¿no? Ahora, la demografía que hablaba antes de que es quizás el mayor avance de esta parte del siglo, de estos primeros 30 años. Solo se había dado una transición al régimen demográfico moderno, es decir, que la natalidad se mantenga alta pero la mortalidad baje, o incluso ya si estaríamos en las fases ya más finales del régimen demográfico moderno, el que haya una natalidad que empiece a bajar pero que la mortalidad ya haya bajado, esto solo se había dado en Cataluña. Ahora empieza a extenderse en otras zonas de España, aunque con una peculiaridad, que es que van a decrecer casi simultáneamente la mortalidad y la natalidad. Es decir, la mortalidad tendría que haber empezado a bajar antes. Pero aquí bueno, estas zonas de España que van más atrasadas ocurre a la vez. Lo que hace que el crecimiento demográfico casi sea, bueno, pues nulo. ¿Por qué disminuye la mortalidad? Bueno, pues mejora la alimentación, la higiene, la sanidad. Luego, las epidemias y enfermedades endémicas pues también están bajando. Hay un mejor acceso a la comida, ya no hay tantas crisis de subsistencia. Es interesante mencionar, por ejemplo, la llamada, podríamos decir, la mal llamada gripe española. Y esa es la única epidemia de estos 30 años. Se conoce en todo el mundo como gripe española, pero por qué eso de gripe española cuando no es verdad que fuera originada en España? Bueno, pues porque se dio durante la Primera Guerra Mundial. Y el único país que va a publicar abiertamente en prensa que esta enfermedad está ocurriendo es España, porque España no estaba participando en la guerra. Mientras que los otros países que también estaban sufriendo la gripe no querían publicarlo en prensa para no desmoralizar a la población en el esfuerzo bélico. Pero claro que sí que sabían que en España estaba pasando. Por eso se conoció como gripe española, porque aquí sí que se hablaba del tema, mientras que en otros países no se quería hablar para no desmoralizar para la guerra. Bueno, como en España el régimen demográfico está cambiando, se está modernizando, empieza a haber un crecimiento de población, aunque sea reducido. Y eso lleva a que haya mucha emigración de España principalmente a América. Países como Argentina, Cuba, Brasil. Quienes se van son jóvenes, varones, normalmente campesinos y que están alfabetizados. Luego los que tengan mayor éxito, los que se hagan más adinerados, más ricos, muchos volverán y serán los conocidos como indianos. Mucha de esta inmigración vendrá de Galicia, de Asturias. Por eso en países como Argentina a los españoles se conoce como gallegos, porque la mayoría de los que fueron a Argentina eran gallegos. Em, Luego, no es el único tipo de migración, ¿vale? También hay migraciones internas, es decir, del campo a la ciudad, el llamado éxodo rural. Eso hace que la población activa, lo que es los trabajadores, empiece a pasar del campo a la industria. Pero esto va poco a poco, ¿vale? Mientras que en 1900 el 14% trabajaba en industria, para 1930 el 26%. Mientras que la gente que trabaja en el sector primario baja del 70 al 47%. Bueno, pues hasta aquí ya habríamos terminado el tema y ya pasamos al bloque 10.